Suéltalo. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos agradecidos de Dios de poder estar con ustedes una vez más en este espacio interactivo y sumamente edificante. Hoy con un compañero hermano del ministerio y líder de nuestra congregación, Jason Solano. Amén, amén. Para mí es más que un placer estar en este espacio, el cual sigo y admiro, su hermano Eugenio Díez, quien es mi copastor y también ha sido uno de mis directores o de mis guías en lo que es la formación de la palabra de Dios. Estamos aquí para compartir. Bien, mi hermanos, decirle a nuestra audiencia que Jason es el presidente del ministerio La Voz de Dios, un ministerio Amén. poderoso que tiene nuestra congregación y de la cual nos sentimos contentos por el trabajo que ha venido realizando. Jason, hoy tenemos un tema interesante, un tema sumamente interesante, ya que es algo que ocurre mucho dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como lo es el prejuicio. Prejuicio. ¿Es pecado el prejuicio? Esa sería la forma en la que pudiéramos iniciar este video, haciendo la pregunta de que si es pecado el prejuicio. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, yo creo que sí. Porque lo primero es que el prejuicio es algo que tú crees de alguien, que tú lo asumes como que es real y lo empiezas a propagar sin realmente tú saberlo realmente, sin tú tener una base que te avale. Entonces, ¿en qué te convierte eso? En primer lugar, eso te convierte en un chismoso. Sí. Muy buena esta, muy buena. Sí, Dale ahí. No, lo primero te convierte en un chismoso porque tú estás generando informaciones que son inciertas de alguien que realmente tú no conoces bien, o si lo conoces bien, la situación que está viviendo en el momento, tú no la manejas. Entonces, en el caso de la iglesia, muchas veces vemos personas que bajan su rendimiento eclesiástico, a la asistencia a la iglesia, o no están en las actividades. Muchas veces son situaciones personales que están distantes del pecado. Pero yo, como perjuicioso, digo que la persona está en pecado. Es pecado, ¿no? O sea, y qué buen punto que tú mencionaste, porque y que se dé dentro de la iglesia es como más grave aún, diría yo. Sí. Porque yo no vivo en la casa de Jason, no vivo en la casa de los hermanos de la iglesia. Así que algún percance, alguna situación se le puede estar pasando por la cual no se está congregando, para poner un ejemplo, porque Claro. desde que una gente dejó de congregarse ya se cree que está en falta. Y ya eso es prejuicio. Sí lo La es. palabra prejuicio, bueno decirle a la audiencia, porque no aparece como tal en la Biblia, pero por el significado que tiene, y que tú muy bien lo has expresado, que es cuando tú presumes o haces juicio de algo que tú no tienes base, no tienes fundamento, no tienes, ¿cómo se dice?, con qué ovalar eso. Entonces eso es prejuicio. Y lo grave del prejuicio es que eso mata. Sí, así es. Y oye, quiere decir esto, que tú haces juicio de lo que tú realmente no conoces. Entonces, como te dije ahorita, eso te pone en una situación a ti de que está bien, el prejuicio no existe en la Biblia, pero sí existe casos en la Biblia donde las personas han sido Prejuicioso. Sí, existen casos en la Biblia. Y déjame decirte que es lamentable que después de haber conocido la verdad, después de haber tenido el conocimiento de la palabra, y nosotros conocer la consecuencia que produce levantar un falso testimonio o hacer juicio de algo que usted no tiene base, no tiene cómo sustentarlo, eso es peligroso. Y sabemos que esto es algo que pasa a diario. Personas que a veces han pasado un año de disciplina por un prejuicio. Sí. Personas porque no averiguaron, nadie fue, investigó, nadie hizo su tarea, como dicen por ahí, para primero tener una base para decir, si esto que se dijo, o esto que se rumoró es cierto. Entonces ojo con esto, porque tú matas dos veces. Mata espiritualmente y mata a esa persona emocionalmente. Y lo mata también, me refiero a lo espiritual, porque lo mata en el sentido de que deja de creer en la iglesia, deja de creer en los hermanos de la congregación. No, y lógicamente, mira, ya entrando en lo que es la palabra, podemos ver algunos ejemplos. Mira, mientras Jesús iba predicando la palabra con sus discípulos, los discípulos en una ocasión le preguntan, maestro, ven un ciego que dice la Biblia que era ciego de nacimiento, y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Es decir, que para ellos era un hecho que alguno de ellos había pecado porque él era ciego. Pero tú sabes por qué él era ciego de nacimiento, tú sabes por qué lo era, ¿verdad?
él era ciego de nacimiento, para poder glorificar al Señor en ese momento preciso. Su ceguera era un objetivo, era un propósito. Muchas veces las personas están pasando un proceso, pero ¿por qué es? Es un proceso que viene de parte de Dios. Entonces tú, como todo el mundo dijo que tú estás mal por la situación como tú estás, entonces ya tú entiendes que eso es así. Los judíos entendían que si una persona tenía una enfermedad tal como esta, era porque alguien de ellos había pecado. Pero por eso le preguntaron, ¿quién pecó, su padre o él? Como para buscar, para buscar una justificación. No, que alguien tuvo que haber pecado. Alguien cometió alguna falta por la cual él está en esa condición. Y no era así. Era un propósito de Dios. En vez de él estar en pecado, él estaba dentro del propósito de salvación del Señor. Entonces, se demuestra ahí que esta sociedad completa estaba sumergida ¿en qué? En prejuicio. En prejuicio. Y qué lamentable, qué bueno lo ha explicado nuestro hermano Jason Solano, porque es algo que a diario se comete en el área laboral, se comete en cualquier institución, porque no solo lo vemos en las iglesias, no, lo vemos también en tu área de trabajo, en áreas profesionales, gente que supuestamente tienen ética laboral. Entonces, cuando tú ves que se manifiestan cosas así, porque al final la intención es hacerle daño. La naturaleza del hombre siempre de continuo al mal. Sí. Fíjate que en el Génesis, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre estaba llegando ante la presencia del Señor. Entonces, cuando una persona crea un prejuicio de otro, un prejuicio, como le explicamos ya, es algo que él cree que es así. Exacto. Y lo afirma. De tal manera que le hace un daño a una persona, tanto física como mental. Y cada uno tiene un propósito en los caminos del Señor. Porque hay unos que cantan, hay unos que predican, hay algunos que lo hacen todo. Principalmente que nosotros como cristianos somos, como se le dice, un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Todo el que estamos llamados a ser un modelo. Desde que se identifican como cristianos, mira el varón fulano de tal, inmediatamente ya se te está evaluando. Sí. Bueno, ha sido un placer para mí compartir esta experiencia. Seguiremos haciendo este tipo de videos, ya que nosotros estamos llamados para llevar la palabra, y principalmente nosotros nos desenvolvemos en las redes sociales, pues llevemos palabra a través de las redes sociales. No vamos a despedirnos sin antes darle las gracias a mi hermano Eugenio, como ya le había dicho, y que también nos pueden seguir el Ministerio La Voz de Dios. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Estamos en TikTok, Ministerio La Voz de Dios. Estamos en YouTube, pero allí estamos como La Voz de Dios Te Llama. Y también en Facebook tenemos la página de Facebook La Voz de Dios Te Llama, donde subimos este tipo de contenido, y el Facebook normalmente de Ministerio La Voz de Dios. Allí pueden encontrar contenidos como este. Nuestro hermano Eugenio también aparece allá, ya que también es parte del ministerio. Y estamos orgulloso de ser parte del ministerio. Cualquier video que a usted le interese que le hablemos, déjelo en los comentarios. Si le gustó el video, pues compártalo con alguien que usted crea que le pueda interesar. Y si realmente le gustó, usted le da like. Denle like ahí al canal y comparte y ayúdenos a crecer, que es la forma en la que podemos llegar a más personas y bendecir a otros. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más.